Buenas noches con todos. ¿Me escuchan bien? ¿Ya están listos para la clase de aritmética? Buenas noches, profesor, si se le escucha. Gracias, Cindy. Esta semana 15 en aritmética tenemos un tema muy importantísimo, que son las sucesiones. Y dentro de las sucesiones aparecen las progresiones, tanto la progresión aritmética como la geométrica. Por supuesto que hay algunos ejercicios simples que se pueden hacer con fórmula, también se pueden hacer sin fórmula, razonando nada más. ¿Ya? Todo eso lo vamos a ver a continuación. Miren, acabo de resolver los 10 ejercicios propuestos, ¿ya? De 4 a 6 he resuelto los ejercicios propuestos. Miren, ustedes también van a resolver en su casa con tranquilidad los ejercicios propuestos, ¿ya? Y cuando tengan alguna duda o no les salga algún ejercicio, entran a consultas académicas, ahí están resueltos los 10 ejercicios propuestos sobre sus sesiones, ¿ya? Bien, una vez que ya saben eso, pasamos a nuestra clase de hoy. Aritmética, semana 15, sucesiones. Vamos a ver si está funcionando el chat. Pueden escribir, a ver. Escriban algo en el chat para ver si está funcionando bien. Vamos a ver si está funcionando mi lapicero correctamente. Bien. Buenas noches con todos. Buenas noches, Lorena. Cindy me está saludando. Empezamos entonces con el tema de sucesiones. ¿Qué es lo que vamos a ver esta semana? ¿Qué son las sucesiones? ¿Qué cosas son las sucesiones polinomiales? ¿Qué son las progresiones? ¿Qué se le llama serie infinita? Y finalmente las sumas notables. Sucesiones. La sucesión de números reales es una función, dice,
una función x que va de los enteros positivos a los reales, que asocia cada número entero positivo n, llamado enésimo término. Además, es un conjunto de números que se generan a través de una ley de formación. Dicho de otra manera, de manera más común, la sucesión es un ordenamiento de números, colocados uno a continuación de otro, de tal manera que hay una cierta relación entre ellos. Por ejemplo, acá yo observo que entre ellos hay una relación de adición, ¿ves? Y a esto se le conoce como la sucesión aritmética. ¿Ya? Cuando va sumando o restando, se llama sucesión aritmética. Mientras que si va multiplicando, por ejemplo así, ¿no? Esto se está multiplicando por 2, por 2, por 2. Se le llama sucesión geométrica. Entonces, cuando la relación entre sus términos es de adición o de sustracción, es una sucesión aritmética. Y cuando la relación entre sus términos es de multiplicación o de división, es una sucesión geométrica. ¿Ya? Entonces, una sucesión es un ordenamiento de números colocados uno a continuación del otro, de tal manera que entre ellos hay una cierta relación. ¿Ya? Y esa relación se le llama ley de formación, la ley de formación. Entonces, toda sucesión tiene una ley de formación. ¿Ya? Toda sucesión tiene una ley de formación. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Miren. Miren, aquí tenemos primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, y así sucesivamente. ¿Ves? Se va hasta el infinito la sucesión. El primer término se llama 3, el segundo 4, el tercero se llama 5 y el cuarto se llama 6. ¿Qué estamos observando? Que acá va más 1, más 1, más 1, ¿no? ¿Ves? Entonces, la relación entre ellos es de adición. Entonces se dice que es una sucesión aritmética. ¿Ves? ¿Y tiene una ley de formación? Claro, tiene una ley de formación. ¿Ves? Esta es su ley de formación. ¿Y cómo funciona la ley de formación? Mira, reemplazando, ¿no? Entonces, el término 1 es cuando n vale 1. Entonces, el término 1 vale 3. Ahí está, efectivamente. El término 1 vale 3. Y el término 2 sería 2 más 2, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, toda sucesión tiene una ley de formación. Profesor, ¿y cómo se halla esa ley de formación? Ah, ¿cómo se halla una ley de formación? Eso lo vamos a ver más adelante con una fórmula general. Otro ejemplo. Miren, acá que observamos que está bajando, mira, menos 3, menos 5, menos 7, entonces el que sigue será menos 9, ¿no? Y el que sigue será menos 11, está yendo de 2 en 2, pero negativo. Ah, entonces acá está restando, profesor. Ah, entonces también es una sucesión aritmética. Ya hemos dicho que cuando va sumando o restando, es una sucesión aritmética. ¿También tiene ley de formación? También tiene ley de formación. Acá está, esa es su ley de formación. A ver, veamos, profesor. ¿Quién es el término 1? El término 1 será 15 menos 1 al cuadrado, es decir, 14. Está bien. ¿Quién es el término 2, profesor? 15 menos 2 al cuadrado, es decir, 11. ¿Ves? Está bien. ¿Quién es el término 4, profesor? Ah, el término 4 será 15 menos 4 al cuadrado. 15 menos 16 menos 1. Ahí sabes. Correcto. Entonces, toda sucesión tiene una ley de formación. Profesor, ¿y cómo hallamos esta ley de formación? Ahora vamos a ver, pues. Esta es una sucesión lineal, porque su exponente es 1. Esta es una sucesión cuadrática. Hay sucesiones cúbicas, hay sucesiones cuartas, hay sucesiones quintas, hay sucesiones de todo tipo. Hay sucesiones de todo. Profesor, ¿y aquí qué estamos viendo? Ah, que está multiplicando, mira, por 3, por 3, por 3. Ah, entonces esto ya no es aritmética. Claro, no es aritmética. Cuando va multiplicando o dividiendo, se llama geométrica. Geométrica. ¿También tiene ley de formación? También tiene ley de formación. Ahí está, mira.
A ver, profesor, un ejemplo. A ver, ¿quién es el término 1? A ver, el término 1 será 2 por 3 a la 1 menos 1, 0. ¿Ves? Está correcto. A ver, ¿quién es el término 4, profesor? A ver, el término 4 debe ser 2 por 3 a la 4 menos 1, 3. 3 al cubo es 27, por 2, 54. ¿Está correcto? ¿Sí? ¿Ves? Entonces, con el término enésimo yo puedo hallar cualquier término, ¿no? Profesor, quiero hallar el término 100. Ah, ya pues. Será 2 por 3 a la 100. Profe, este es un numerazo, ya, pues ahí nomás se deja indicado, nomás, porque cuando es un número grande se deja indicado, nomás. No, o sea, está multiplicando 3 por 3 por 3 por 3 100 veces. Ya, entonces esto es el punto de partida de la clase de hoy, ¿no? ¿Qué cosa es una sucesión? Un ordenamiento de números, ¿no? De acuerdo a su posición, ¿no? Primer término, segundo término, tercer término, ¿ve? Y cada término me da la ley de formación, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? En esa sub 1, 1 más 2, ¿ves? Según su posición, ¿no? Según su posición. Muy bien. Entonces, una vez que ya sabemos qué es una sucesión y qué tipo de sucesiones hay, vamos a las sucesiones polinomiales. Las sucesiones polinomiales son las sucesiones aritméticas, ¿ya? Son las sucesiones aritméticas. ¿Y por qué reciben el nombre de polinomiales? Porque su ley de formación va a ser un polinomio ordenado y completo, pues. ¿Ves? Este es un polinomio ordenado y completo. Este es un polinomio ordenado y completo. ¿Ves? Este es un polinomio ordenado y completo. ¿Ves? Entonces, a esto se le llama sucesión polinomial de primer orden. Esta es una sucesión polinomial de segundo orden. Esta es una sucesión polinomial de tercer orden. Y todas son sucesiones aritméticas, ¿ya? Y así sucesivamente. Bueno, entonces hay de todo orden, ¿ya? De primer orden, de segundo orden, de tercer orden, ¿no? También a las de segundo orden también se le llama cuadráticas. A la tercera de orden también se le llama cúbicas. Entonces, pero todos son sucesiones aritméticas, ¿ah? Ojo. Todos son sucesiones aritméticas, sino que su ley de formación va a ser un polinomio ordenado y completo en forma descendente, en forma decreciente. Ahora vamos a ver ejemplos. Ahora sí, mejor. ¿Ve? ¿A qué se le llama sucesión lineal o de primer orden? ¿Ya? Se llama sucesión lineal de primer orden cuando tú tienes una sucesión y en la primera fila, ¿ya? En la primera fila de relaciones entre ellos, ya aparece la constante, o sea, un número que se repite. Puede ser sumando o restando, hemos dicho. ¿Eh? Entonces, cuando en la primera fila aparece la constante, ¿qué cosa es la constante? Un número que se comienza a repetir, ¿no? Más 5, más 5, más 5. Puede ser menos 7, menos 7, menos 7. Pero en la primera fila, ya, en la primera fila, porque esta es la sucesión, ¿ah? A sub 1, A sub 2, A sub 3, es la sucesión. Entonces, si en la primera fila ya aparece la constante, se llama sucesión lineal de primer orden, también conocido como progresión aritmética. Esta es la famosa progresión aritmética. ¿Ya? Cuando la razón aparece en la primera fila, se llama sucesión lineal, sucesión de primer orden, también conocido como progresión aritmética. ¿Ya? Por supuesto que su ley de formación va a ser de primer orden, ¿no? Como 5n más 3, por ejemplo, ¿no? Por decir, ¿no? Un ejemplo. Va a ser lineal. La de segundo orden, profesor, la de segundo orden va a ser una cuadrática, pues, ¿ves? La segunda orden va a ser una cuadrática. ¿Y cómo se hay estos valores de A, B y C, profesor? Fácil. Mira, acá está la sucesión. Buscamos la relación entre ellos y no aparece la constante, mira, son diferentes.
Esta es la primera fila, mira, en la primera fila de relaciones no aparece la constante. Mira, la constante apareció en la segunda fila, ya sea sumando o restando. ¿Ve? Entonces, cuando la constante, un número que se repite, aparece en la segunda fila, estamos ante una sucesión de segundo orden, también conocida como cuadrática. ¿Ya? También se le conoce como sucesión cuadrática. ¿Cómo se hay estos valores de A, B y C, profesor? Bien fácil, mira. Como acá es R, acá es R, acá es R, entonces acá tiene que venir R, ¿no? Obligado. Y luego, una vez que ya tienes este R, como ya tienes este valor y ya tienes este valor, puedes hallar este valor de acá, ¿no? ¿No? Supongamos que este D1 sea 5 y este sea 2, entonces acá tiene que ser 3, pues, ¿no? 3 más 2, 5. ¿Vieron? Bueno, listo. Entonces, si ya tienes este valor de R, sale este valor de acá. Y se le llama D sub 0 porque es el anterior. ¿Ves? Entonces, hallamos los anteriores, ¿ya? Entonces, mucho cuidado, mira. Entonces, dice, para hallar la cuadrática, esta es una técnica muy importante, ¿ya? Trazamos aquí una línea y hallamos los anteriores, ¿ya? Vamos a hallar el anterior de él, el anterior de él y el anterior de él. Pero, pero profesor, acá es R, 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 entonces acá viene R, pues. Y acá ya lo puedes, ¿no? Él sumado con él tiene que darme él. Entonces, este ya lo vas a encontrar. Y él sumado con él me tiene que dar él. Ah, entonces vas a encontrar esos valores. Entonces, retrocediendo, hallas los términos anteriores. ¿Ves? Ya. Y ahora que dice la técnica, que esto lo igualas a un 2A, esto lo igualas a un A más B, y esto lo igualas a un C. ¿Ya? Esa es la técnica, ¿ya? En ese orden, ¿ya? 2A, A más B, C. Mira bien. 2A, A más B, C. ¿Ves? Y ahí sale A, pues, ¿no? De acá sale A, ¿no? Resuelves esto y te da el valor de A. Supongamos que te sale 3. ¿Ya? Resuelves esto y te da el valor de B. Ya supongamos que te sale menos 5. Resuelves esto y acá ya te da el valor de C, 2, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, la ley de formación es una cuadrática, dice, ¿ves? La ley de formación es una cuadrática. ¿Eh? Entonces, A, ¿quién es A? 3. ¿Quién es B? Menos 5. ¿Quién es C? Más 2. ¿Ves? Encontramos la ley de formación de una cuadrática. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, para una cuadrática, no se olviden, ¿ya? Hallamos los términos anteriores. ¿Eh? Este es el primer término de la sucesión. Este es el primer término de la primera fila. Este es el primer término de la segunda fila. Ya hallamos los anteriores, pues, ¿ya? Hallamos los anteriores y se iguala a un 2A, A más B, C. Y de ahí sale A, B y C, ¿pues? De ahí sale A y B y C. Desde acá ya sale A. El valor que sale de acá lo pones aquí. ¿Eh? De acá sale B. Ese valor de B lo pones aquí. Y este C ya lo tienes. ¿Ves? Más adelante vamos a hacer un ejemplo. Por ahora, te estoy mostrando nada más. ¿Y cómo es de tercer orden, profesor? O también conocida como sucesión cúbica. Ah, te va a salir de tercer orden, pues. Te va a salir así, ¿no? A, N, ¿no? La cúbica va a ser así, ¿no? Va a ser a n cubo más bn cuadrado más n más d, ¿no? ¿Ves? Te va a salir una cúbica, pues. ¿Y cómo sé que es cúbica, profesor? Ah, porque la constante va a aparecer en la primera fila, no. En la segunda fila, no. ¿Dónde aparece? En la tercera fila, ¿ves? En la tercera fila aparece la constante, ¿ves? Entonces, cuando la constante aparece en la tercera fila, se llama sucesión de tercer orden. Profe, ¿y cómo se halla esta sucesión? Ah, entonces, para primer orden, ya te dije que se llama progresión aritmética, hay una fórmula que te voy a dar para hallar esta sucesión, ¿ya? Hay una fórmula. Ahorita no, más adelante te voy a dar la fórmula de la progresión aritmética. De la cuadrática, ya te lo estoy dando aquí, este es para la cuadrática, se halla el anterior. Y para la cúbica, profesor, entonces ahora,
para la cúbica, ¿no? Para la de tercer orden, para la de cuarto orden, para la de quinto orden, sexto orden, séptimo orden, de cualquier orden, hay una fórmula general, ¿ya? Para hallar una sucesión de cualquier orden, o de orden enésimo, hay una fórmula general. Ahorita la vamos a ver, ¿ya? Entonces, una vez que ya sabemos, ¿no? ¿Cuándo es de primer orden? Cuando la constante aparece en la primera fila. ¿Cuándo es de segundo orden? Cuando aparece la constante en la segunda fila. ¿Cuándo es de tercer orden? Cuando aparece en la tercera fila. ¿Cuándo es de cuarto orden? Cuando aparezca en la cuarta fila. Bueno, y así sucesivamente. Entonces veamos a ver, ahora, ¿ves? Sucesión polinomial de cualquier orden, ya te he dicho, ¿no? Puede ser de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, de lo que tú quieras. No, acá está la sucesión, ¿no? Primer término, segundo, tercero, cuarto, quinto. Ahí están todos los términos. Entonces, buscamos la relación entre ellos, ¿ya? Buscamos la relación entre ellos hasta llegar a una constante, ¿no? ¿Ve? Entonces, cuando llegas a una constante, ahí te detienes, ¿ya? En este caso es sucesión cúbica, ¿no? ¿Ves? En la tercera fila apareció la constante, entonces estamos ante una sucesión cúbica, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de sucesión cúbica. ¿Cuál es la fórmula general para hallar la ley de formación? Esta es la fórmula general, ¿ya? Dice, se trabaja con los primeros elementos de la sucesión y de cada fila, con los primeros elementos, hasta llegar a la constante. ¿Ves? Entonces, ¿ves? Este primer término A sub 1 va a ser el coeficiente que viene acá. ¿Ves? Este segundo término B sub 1 viene acá. El tercer término viene acá. Y este es el último término, la constante, que viene acá. ¿Ves? Ahí nomás se detiene. ¿Ves? Entonces, cuando lleguemos a la constante, ahí se detiene la fórmula. Entonces, esta fórmula va a ir creciendo o se va a ir achicando. Depende de dónde esté la constante, ¿no? Todo depende de dónde esté la constante. Si la constante está en la primera fila, va a ser una fórmula chiquita. Si la, si la constante aparece en la segunda fila, va a crecer. Si la constante aparece en la tercera fila, como esta, ves en una más grande, ¿eh? Entonces cada vez va a crecer más. Entonces, ¿qué dice la fórmula básica? Dice que estos números que están acá al inicio van a ser los coeficientes. ¿De quién? De los números combinatorios. Estos son los números famosos números combinatorios, ¿no? Ahorita te voy a enseñar quiénes son los números combinatorios, ¿ya? Entonces dice, el término enésimo va a ser, ya sabemos quién es A1, B1. Este es el número combinatorio de n-1 en cero. Mira, si acá es n, acá es 1 menos, ¿ah? Combinatorio de n-1 en cero, combinatorio de n-1 en 1, combinatorio de n-1 en 2 y combinatorio de n-1 en 3. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer un ejemplo también. Este es para hallar el término enésimo. Y para hallar la suma de los n primeros términos, profesor, mira, la fórmula es más fácil. Igualito, se trabaja con los primeros elementos, mira. Los primeros elementos van a ser los coeficientes de los números combinatorios. ¿Ves? Hasta llegar a la constante. Y acá es más fácil, mira. Si acá es n, acá también es n. ¿Ves? Entonces, pero ya no arranca en 0, sino en 1. Combinación de n en 1, n en 2, n en 3, n en 4. Fácil, ¿no? Ahora vamos a hacer ejemplos, ¿ya? Vamos a hacer ejemplos. Por ahora tienen que tener presente esa fórmula, ¿ya? Para hallar el término enésimo y para hallar la suma. Profesor, ¿y quién es este número combinatorio? Ahí está, el número combinatorio n en r es factorial de n sobre factorial de r multiplicado por la diferencia n menos r factorial. ¿Ya? Todo con factorial, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, 5 y 3. Entonces será factorial de 5 sobre factorial de 3 y acá se resta. 5 menos 3, 2. Así es. Y ahí opera, bueno, operas, ¿no? Factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, ¿no? O si quieres, hacer 1 por 2 por 3 por 4 por 5, ¿no? Factorial de 3 es 1 por 2 por 3. Y factorial de 2, que es 1 por 2, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, 1 por 2 por 3 se me va. Y acá mitad, mitad. ¿Qué me queda? 10. ¿Ves? También lo puedes hacer así, ¿ya? Como acá hay 3,
entonces acá va a aparecer 1 por 2 por 3. ¿Ya? Y este 5 va a ir bajando. 5, de 1 en 1. Este baja y este empieza de 1, 1 por 2 por 3. Este sube y este baja. 5, 4. Bueno, de este 3 con este 3 se me va. 5 por 4, 20. Entre 2, 10. ¿Ves? Entonces, hay dos maneras de hacer. ¿Ya? ¿Cómo se trabaja con el número combinatorio? Puedes hacerlo así, como hemos hecho acá, o así como estoy haciendo. Entonces, esta es la forma aritmética, pues, y esta es la forma algebraica. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la forma aritmética, ¿ya? Ahorita te voy a enseñar cómo haces. Mira bien, ¿ah? Ahorita te voy a enseñar cómo es el número combinatorio aritméticamente. Porque eso se estudia en álgebra, ¿no? El número combinatorio de Newton se estudia en álgebra, ¿no? Ya lo han visto seguro en álgebra, el número combinatorio de Newton. Pero lo vamos a hacer aritméticamente. ¿No? Cuando hacen el binomio de Newton, ahí usan eso, ¿no? ¿Qué cosa es factorial de n? 1 por 2 por 3 por 4 hasta n, ¿no? Factorial de 0 es 1 por definición, factorial de 1 es 1, factorial de 2 es 2, factorial de 3 es 6 y así sucesivamente. Factorial de n es n por n menos 1, esta es propiedad, ¿no? Por ejemplo, factorial de 10 es 10 por factorial de 9. Y factorial de 9 será 9 por factorial de 8, ¿ves? Y factorial de 8 será 8 por factorial de 7, ¿ves? Y así sucesivamente. ¿Ves? Podemos transformar con esta propiedad. Combinación de n en 0 es 1, combinación de n en n es 1, y combinación de n en 1 es n, ¿ya? Para que no estés resolviendo, bueno, profe, ¿cómo que combinación de n en 0 es 1? Miren, por definición sería factorial de n sobre factorial de 0, n menos 0, que es n, ¿no? ¿Ves? Pero factorial de 0 es 1, pues. Factorial de 0 es 1, ¿ves? Entonces quedaría factorial de n entre factorial de n, 1. ¿Ves? Entonces, para que no pierdas el tiempo en el examen haciendo todo esto, simplemente dice combinación, ¿no? Número combinatorio de n en 0, 1. De n en n, 1. De n en 1, n. ¿Qué más? Ya. ¿Y cómo es combinatorio de n en 2, profesor? Combinatorio de n en 2 es así, ¿no? Por definición, ¿no? Factorial del de arriba, factorial del de abajo y la diferencia. Pero este n yo lo puedo ir bajando, ¿no? Según esta propiedad, puede ir bajando de 1 en 1, mira. Lo bajo de 1 en 1, mira. Va bajando de 1 en 1, mira. 10, 9, 8, 7, ¿ves? Baja de 1 en 1. Y en el último le pongo el factorial, ¿no? Entonces, n va a bajar de 1 en 1, ¿no? ¿Ves? N, empiezo en n, baja 1, n menos 1, baja 2, n menos 2, y ahí me detengo. Y donde me detengo le pongo el factorial, ¿ves? Y acá factorial de 2 es 1 por 2. Y este n menos 2 no lo he tocado. ¿Por qué? Porque se cancela, pues, ¿ves? Se cancela, ¿ves? ¿Y qué me queda? N por n menos 1 sobre 1 por 2, ¿ves? Ahí está la fórmula, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces ahora, ¿cómo será combinatorio de n en 3? Igual, ¿no? Mira, cuando son 2, mira, como acá, cuando acá está el 2, entonces acá aparece 1 por 2. Como acá hay 2, acá aparecen dos factores, ¿ya? 1 por 2. Y arriba también tiene que aparecer dos factores, pero va bajando, mira. N por n menos 1. Entonces, cuando sea 3, igualito va a ocurrir, mira. Combinatorio de n en 3. ¿Ya? Entonces, como acá tengo 3, entonces acá va a aparecer 1 por 2 por 3. ¿Ya? Y acá también van a aparecer tres factores, pero empezando con n. N va bajando de 1 en 1, va bajando de 1 en 1. ¿Ves? Tres factores abajo, tres factores arriba. Ahí está, ¿ves? Profe, ¿cómo sería n en 4 entonces? Fácil, ¿no? Acá va a aparecer 1 por 2 por 3 por 4. Y arriba, n por n menos 1
por n menos 2 por n menos 3. Tienen que aparecer 4 factores. 1, 2, 3, 4 factores. A ver. ¿Ves? Y así sucesivamente. Puedo hallar combinatorios de n en 5, de n en 6, de n en 7. Ese es el truquito de la aritmética, ¿ya? Esta es aritmética. Entonces, en aritmética usamos así, ¿ah? ¿Ya? Combinatorio de n en 4 es, como acá hay 4, entonces 1 por 2 por 3 por 4. Y arriba baja de 1 en 1. ¿Ya? Y también tienen que aparecer 4 factores. Entonces ya sabes trabajar con el número combinatorio de Newton, ¿ya? El de abajo sube de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, y el de abajo, el de abajo, y el de arriba va bajando de 1 en 1, ¿ya? Entonces, si yo tengo 5 y 3, como te dije, ¿ves? Entonces, ¿qué aparece abajo? 1 por 2 por 3. Y arriba comienza a bajar desde 5. 5 por 4 por 3. ¿Ves? Este 3 con este 3 se me va y queda 20, 10, ¿ves? Eso es así de fácil, ¿ya? Ahora, una vez que ya sabemos estas cositas del número combinatorio, estas dos fórmulas son importantísimas, ¿ah? Son importantísimas, ¿ah? Le capture pantalla. Y ahora vamos a ver qué cosa es la progresión aritmética. ¿Qué te dije que era la progresión aritmética? ¿No? Una sucesión de primer orden, te dije, ¿ves? Es decir, la constante va a aparecer en la primera fila, ¿ves? La constante aparece en la primera fila, ¿ves? A esto se le llama sucesión lineal o más conocido como progresión aritmética, ¿no? ¿Y cuál es su ley de formación? Miren, esta es su ley de formación. El término enésimo es el primer término más n menos 1 por la razón. Profe, ¿y de dónde sale esta fórmula? Del formulón, pues, del formulón. El formulón que hemos visto anteriormente, ¿no? El formulón que hemos visto anteriormente. ¿Ves? Acá está el formulón, ¿ves? De este formulón de acá, ¿no? Se empieza con a sub 1 y n menos 1 en 0, ¿no? Mira, bien, ¿ah? Ya. ¿Qué dice el formulón? El formulón dice, se empieza con los primeros elementos, dice, ¿no? Estos son los primeros elementos, ¿ves? Entonces acá se pone a sub 1, se pone, ¿no? Ya. Pero este a sub 1 se multiplica por el número combinatorio n menos 1 en 0. Y este se multiplica por el combinatorio n menos 1 en 1, ¿ves? Ya. Y ya te enseñé qué cosas son los números combinatorios. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que el número combinatorio en 0, todo número combinatorio en 0 da 1. Y todo número combinatorio en 1 da el mismo. ¿Ya? Todo número combinatorio en 1 da el mismo, ¿no? O sea, si yo tengo así, combinatorio de 8 en 1, profe, combinatorio de 10 en 1, 10. ¿Ya? Y todo número combinatorio en 0 da 1. ¿No? Combinatorio de 10 en 0. ¿Ves? Entonces le he aplicado el formulón. ¿Ves? Pero el formulón salió una formulita. Claro, porque era de primer orden, ¿no? La constante aparece en la primera fila. Por eso que es una fórmula chiquita. Entonces, de acá sale que el término enésimo es igual a sub 1 por 1 es a sub 1, ¿no? Más, acá lo pongo al revés, ¿no? Primero pongo n menos 1 y después pongo la razón. Esta fórmula que veis aquí, entonces ahora ya sabes de dónde nace esta formulita. Pues, ¿ves? Esta es la formulita para progresión aritmética, ¿no? En toda progresión aritmética se aplica esta fórmula, ¿no? La ley de formación es, el término enésimo es el primer término más n menos 1 por la razón. ¿Ves? Entonces ahora ya sabes de dónde viene esa fórmula. ¿Ya? Del formulón, de la fórmula general, sale la formulita. Por eso que la fórmula general se aplica mayormente cuando es sucesión cúbica, cuarta, quinta, ¿no? Pero cuando es cuadrática, por ejemplo, usas la que hemos visto, ¿no? Cuando es lineal, usas esta de aquí, ¿no?
No es necesario hacer el formulón. Y para la suma de los n primeros términos es el primero más el último sobre 2 por el número de términos, ¿no? También sale del formulón la misma. Entonces salen fórmulas más pequeñas, ¿ves? Entonces, esta fórmula no tienes que olvidarte, ¿eh? Esto sí, no tienes que olvidarte nunca, nunca, nunca. El término enésimo es el primer término más n menos 1 por la razón. Y la suma de términos es el primero más el último sobre 2 por n. ¿Ya? Por supuesto que de aquí se despeja n, ¿no? El número de términos acá va a ser igual al último menos el primero entre la razón más 1, ¿no? Y esto es lo que ustedes usan, por ejemplo, en habilidad lógico-matemática, cuando hacen este problema de calendario, ¿no? Un problema de calendario y necesitan los años bisiestos, ¿no? Para hallar el número de años bisiestos, ¿a qué es igual? El último bisiesto menos el primer bisiesto entre la razón, que es 4, porque cada 4 años es un año bisiesto, más 1, ¿no? Y en calendario se resta, ¿no? Se resta los fines de siglo, ¿no? El número de fines de siglo, ¿no? Le agregan esto, ¿no? Porque para que sea año bisiesto tiene que ser múltiplo de 400. Entonces, miren, la fórmula de habilidad lógica matemática nace de una progresión aritmética, ¿ya? La fórmula que ustedes ven en habilidad lógico matemática salen de acá, ¿no? De la progresión aritmética. Ya, entonces estas dos formulitas, de hecho que sí o sí, ¿ah? No puedes decir, profe, me olvidé. No, no, no. Este es básico, 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 básico. A ver, dile a tu hermanito que está no sé, en primaria, dile, a ver, súmame esto, dile, 1 más 2 más 3 más 4 así, hasta 100, a ver, suma. A ver, suma esto. Se va a demorar, ¿no? Tu hermanito se va a demorar en sumar, pero tú no, pues, dice. Esta es una progresión aritmética, claro, porque está yendo de uno en uno, ¿no? Más uno, más uno, más uno, más uno, es una progresión aritmética. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Al primero, más el último, entre 2 por el número de términos. ¿Cuántos términos hay? 100, pues. Ya está, pues, ¿no? Entonces sería 101 por 50, ¿no? ¿Cuánto es 101? ¿Cuánto es 101 por 50? 505 y le aumento un cero, nada más. 2050, ¿no? ¿Ves? Ahí sabe, he aplicado esta fórmula, ¿ves? ¿Te das cuenta? Un niño en primaria va a comenzar a sumar uno por uno, ¿no? Pero tú no, ya sabes, ¿no? Igual, igual, así sean otros números grandes, chiquitos, no interesa, no interesa, ¿no? Te pueden dar así, 2 más 4 más 6 más 8 hasta 100, ¿no? De acá peor, tu hermanito de primaria se va a demorar más, ¿no? Igualito, le aplica la misma fórmula. Porque esto está yendo de dos en dos, ¿no? Más 2 más 2 más 2 más 2. Entonces es una progresión aritmética de razón 2, ¿no? Entonces es el primero más el último entre 2 por el número de términos, ¿no? Entonces sería, ¿cuántos términos hay? 50, ¿no? Porque este es 2 por 1, este es 2 por 2, este es 2 por 3, entonces este es 2 por 50. Entonces, ¿cuántos términos hay? 50, ¿no? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces estas dos formulitas tienes que saber sí o sí, no vas a decir, no sé, me olvidé, ¿no? No, tienes que saberla sí o sí. Sucesión geométrica. ¿Cuándo es una sucesión geométrica? Cuando va multiplicando o dividiendo. ¿Y cuándo es una progresión geométrica? Cuando la constante aparece en la primera fila, ¿ves? O sea, va multiplicando o dividiendo, ¿ya? Por Q, por Q, por Q. Puede ser multiplicando o dividiendo, ¿no? ¿Ves? A eso se llama progresión geométrica. ¿Y cuáles son su fórmula básica? Acá está. El término general, o sea, el término enésimo, es el primer término multiplicado por la razón a la n-1. Esta fórmula también no tienes que olvidarte nunca, ¿no? ¿Ya?
El término enésimo es el primer término multiplicado por la razón a la n-1. Y la suma de términos es el primero multiplicado por la razón a la n-1 sobre la razón menos 1. También lo puedes escribir al revés, no pasa nada. Profesor, puedo escribir 1 menos q a la n sobre 1 menos q, es lo mismo, ¿ya? Acá es invertido, acá también es invertido, entonces no se altera, ¿ya? Te digo eso porque en algunos libros aparece así, en algunos libros aparece así. Entonces, es lo mismo, pues, es lo mismo. Ya, entonces estas cuatro formulitas no tienes que olvidarte, ¿ya? Este es para progresión aritmética y este es para progresión geométrica. Estas cuatro formulitas, como te digo, sí o sí en tu cabeza. Sí o sí. Para siempre, no para ahora, ni para mañana, ni para el examen. Para siempre, para toda tu vida. En cualquier momento de tu vida lo vas a usar. Tenlo por seguro. Ahora vamos a ver la serie infinita. ¿Qué cosa es una serie infinita? Cuando te dan una sucesión y te dicen, hállame la suma de los 4 primeros, hállame la suma de los 20 primeros. Ya, cuando te dicen, hállame la suma de los términos de una sucesión, a eso se le llama una serie. ¿Y cuál es la serie más conocida? La serie infinita, bueno, cuando te dicen así, ¿no? Suma esto y acá te ponen al final 3 puntitos. Quiere decir que se va hasta el infinito, ¿no? Y a eso se le conoce como la suma infinita, la suma de infinitos términos de una progresión geométrica decreciente. ¿Por qué decreciente? Porque cada vez se hace más pequeño, los términos. A ver, profe, un ejemplo. Por supuesto que esta razón geométrica tiene que estar entre 0 y 1, ¿ya? En valor absoluto. Profe, ¿por qué ponen valor absoluto? Porque puede ser negativo. ¿Qué tal si Q es menos un medio? Entonces, el valor absoluto sería un medio, ¿no? Y un medio está entre 0 y 1. Mira, esta suma. A ver, dale esto a tu hermanito, a ver, el que está en primaria. Le dices, hermanito, ¿sabes sumar fracciones? Sí. A ver, súmame estas fracciones. Un medio, más un cero. Lo va a hacer hasta aquí nomás, ¿no? Y te va a decir, hermanito, ¿y estos 3 puntitos qué son? No, se va hasta el infinito. ¿Qué, voy a sumar hasta el infinito? Sí, hasta el infinito. ¿Y cuánto me voy a demorar? Te va a decir, ¿no? Lo que pasa es que cada vez se hace más chiquito, ¿no te das cuenta? Mira, acá tengo la mitad de un chocolate, la sexta parte de un chocolate, la 18ª parte de un chocolate, la 54ª. Cada vez se está haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y en el infinito se hace cero, pues, desaparece. O sea, la última fracción en el infinito se hace cero, ¿no? La última fracción, que no sé quién será, uno sobre algo, la última fracción se hace cero en el infinito. ¿Ya? Esta fórmula nace pues del cálculo infinitesimal que se ve a nivel de matemática superior, ¿no? Cuando ya estén en la universidad, ahí le van a enseñar cómo sale esta fórmula, aplicando límites, ¿no? Límites o derivada también. Entonces nosotros a nivel pre lo estamos usando nada más, ¿ya? Cuando tienes una suma infinita, ¿cómo se puede resolver? Entonces, hay que hallar este cubo, es. Q es la razón, ¿no? Entonces, un medio para que se convierta en un sexto, multiplicamos por un tercio, ¿no? ¿Cierto? 1 por 1, 1 y 2 por 3, 6, ¿ves? Acá también, ¿ves? Por un tercio. Y aquí también por un tercio. Ah, profe, ya encontré la razón, ¿ves? Y esta razón, un tercio en valor absoluto, está entre 0 y 1, claro, un tercio está entre 0 y 1. Entonces, esta es una suma infinita, es una suma infinita. Es una suma infinita. De razón, un tercio. Entonces, ya tenemos la suma infinita de razón un tercio. ¿Ves? Ahí está la razón un tercio. Y cada vez se hace más chiquito, más chiquito, más chiquito, y en el infinito desaparece, güey. Entonces, ¿cómo se halla la suma? El primer término. ¿Quién es el primer término? Un medio, ¿ves? Este primer término va arriba, ¿ves?
entre 1 menos la razón. ¿Y quién es la razón? Un tercio. Un tercio de acá. ¿Ves? Eso es. Operamos nada más. Este es un medio entre 3 menos 1, 2. Un medio entre 2 tercios. Este 2 con este 2 se me va. ¿Qué me queda? No, no se va, ¿no? Se multiplica. Producto de extremos entre producto de medios. 1 por 3, 3 arriba. Y 2 por 2, no se va. 2 por 2, no. Producto de extremos entre producto de medios. Ya. ¿Eso es? ¿Vieron? Entonces, mira, toda esta suma infinita, porque tú no sabes dónde se va a parar, pero en el infinito desaparece, se hace cero, o es tan pequeñito que ¿no? Te va a salir así 0,000000001. ¿Ves? Entonces, en el infinito ya desaparece la última fracción. Entonces, así se resuelve ya. Ya te dije que esto se demuestra, ¿no? En matemática superior. Por ahora usamos nada más esta fórmula, ¿ya? La suma infinita es el primer término entre 1 menos 2. Sumatorios. En lugar de estar escribiendo a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 hasta a sub n, simplemente escribimos así, ¿no? ¿Ves? Esta es la sumatoria de los a sub i, se dice, es la sumatoria de los a sub i desde que i vale 1 hasta que vale n. Entonces, desde que vale 1, entonces el primer elemento será 1, pues. El segundo elemento será 2. El tercer elemento será 3. ¿Hasta dónde? Hasta que i valga n, ¿no? Hasta que i valga n. Pero acá dice sumatoria, ¿no? Esto significa símbolo de sigma de la sumatoria. ¿Ves? Entonces, en lugar de estar escribiendo así a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub n, usamos el símbolo de la suma. Entonces, propiedades. ¿Cómo es la sumatoria de una constante? Entonces, la sumatoria de una constante, la constante es un número, ¿ah? No es una variable. La constante es un número, entonces simplemente se multiplica. ¿Ya? Vamos a decir, allá la suma de 5, desde que i vale 1 hasta que vale 8, entonces simplemente se multiplica. 8 por 5. ¿Ya? La sumatoria es una constante, o sea, de un número, no de variables, ¿no? De un número se multiplica nada más. ¿Y cuál es la sumatoria de una variable? ¿Ves? Acá tengo una variable, ¿ves? A sub i. Cuando tienes una variable a sub i, entonces multiplicado por una constante, por un coeficiente, ese coeficiente sale del símbolo. Mira, este coeficiente k sale del símbolo, ¿ves? Y queda la sumatoria de la variable. ¿Ya? Es decir, si yo tengo así, ¿no? Eh, ¿Cuánto es la sumatoria de 5x al cuadrado? ¿No? Desde que x vale 1 hasta que vale 8. Entonces simplemente este 5 sale. Queda la sumatoria de x al cuadrado desde que x vale 1 hasta 8. ¿Ves? Entonces este 5 sale del símbolo de la sumatoria. Eso es lo que me está diciendo. Profe, si hay 2 o más, lo separa. Bueno, si dice sumatoria de 3x al cuadrado más 5x, lo separa. Bueno, sumatoria 3 sumatoria de x al cuadrado más 5 sumatoria de x. ¿Se puede separar? Claro que se puede separar. Se puede separar, ya sea con suma o con resta. Los coeficientes salen. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Tiene que quedar la variable nada más. Ahí está el ejemplo, ¿eh? Hágame esta sumatoria de 3x al cuadrado menos 2x más 5, desde que x vale 1 hasta que vale 6. Entonces va a ser, ¿ve? Este 3 sale, ¿ve? Este 3 sale.
y queda la sumatoria de x al cuadrado. Ahora, este menos 2 sale y queda la sumatoria de x nada más. ¿Ves? Queda la sumatoria de x nada más. ¿Ves? Y acá quedaría la sumatoria de una constante, ¿no? ¿Ves? La sumatoria de una constante. Ahora, esto tiene fórmula. Ahorita te voy a enseñar la fórmula. ¿Ya? Por ejemplo, la sumatoria de los cuadrados tiene su fórmula. ¿Ya? La sumatoria de los cuadrados tiene su fórmula, ¿no? Es n por n. Vamos a poner en forma de general con n. La sumatoria de los cuadrados es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Es una fórmula muy conocida. Y la sumatoria de los x, profesor, también es una sumatoria de n, se dice. Es n por n más 1 sobre 2. Son fórmulas muy conocidas. Entonces, aquí le aplico fórmula y aquí le aplico fórmula de la sumatoria. ¿Eh? Entonces sería 3 por n 6, ¿no? El último, 6. Entonces, 6 por 7 por 13, ¿ves? Sobre 6. Menos 2 veces la sumatoria de los números naturales. Sería n por n más 1 sobre 2. Entonces sería 6 por 6 más 1 sobre 2. Y la sumatoria de una constante, ya hemos dicho que se multiplica nomás 6 por 5, ¿no? Se multiplica 6 por 5. ¿Ves? ¿Me cuenta? Ah, entonces, profesor, tenemos que saber esto. La suma de los cuadrados, la suma de los números enteros, la suma de los cubos. Tenemos que saber. Claro, tienes que saber. Y a eso se le llaman sumas notables. Estas son las famosas sumas notables, ¿no? ¿Y dónde están estas sumas notables, profesor? En la siguiente diapositiva. Por ahora, simplemente para que sepas cómo funciona la sumatoria y no le tengas miedo. ¿Ya? Así se trabaja con la sumatoria. ¿Ya? Mira, si te dicen, ya esta sumatoria, no vas a decir, no sé. Ahí está, mira, así se hace. Los separas, uno por uno, los separas. Y le aplicas la fórmula de la suma de cuadrados, la fórmula de la suma de los números enteros y la fórmula de la suma de una constante. Nada más. Copien y a continuación te voy a dar la suma notable. Y ahí terminamos, ¿no? Y a continuación te doy las sumas notables. Suma notable, ¿ves? Ahí ya ves. La suma de los primeros números, ¿ves? Que se expresa así, n por n más 1 sobre 2. ¿Ves? La suma de los pares, n por n más 1. La suma de los impares, n cuadrado. La suma de los cuadrados, ahí está, ¿ves? La fórmula de la suma de los cuadrados, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. La suma de los cubos, es la primera al cuadrado, ¿no? Mira, date cuenta, es la primera al cuadrado. N por n más 1 sobre 2, n por n más 1 al cuadrado. Es la primera al cuadrado. Y esta es una suma especial, muy usada también en aritmética, que es la suma de los números tomados 2 a 2, ¿no? Así, 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, hasta n por n más 1. Aquí es igual a n por n más 1 por n más 2 sobre 3. Es una suma muy conocida también, por eso que se llaman sumas notables. Profe, ¿hay otras sumas? Sí, hay otras sumas que se ven en álgebra, ¿no? En álgebra hay otras fórmulas. Hay como 20 fórmulas, ¿ah? De sumas. Pero en aritmética trabajamos con estas 6 básicas. Estas son las básicas para aritmética. En álgebra usan otras, hay otras, ¿no? Que se deduce precisamente con el binomio de Newton, ¿no? Entonces, para aritmética, estas son nuestras sumas notables, ¿ya? Listo. Entonces, una vez que ya tenemos nuestras sumas notables, vamos a comenzar a resolver los ejercicios propuestos.
Vamos a resolver los ejercicios propuestos, ¿ya? Dice, el propietario de una tienda observó que las utilidades o ganancias diarias de su negocio las utilidades diarias de su negocio forman una progresión aritmética creciente. Profe, ¿por qué dice creciente? Porque va creciendo, pues, así, ¿no? 2, 4, 6, 8, ¿no? Va creciendo. ¿Y cómo es decreciente? Porque cuando es al revés, bueno, arrancas en 100 y va bajando de 2 en 2. 98, 96. ¿Eh? Este es creciente y este es decreciente. ¿Ya? Y me dan de dato que la utilidad del quinto y décimo día suman 240. Solución. Las utilidades diarias forman una progresión aritmética, dice. Forman una progresión aritmética. Entonces, ¿qué cosa es una progresión aritmética? Está yendo más una razón, más una razón, más una razón, así, ¿no? Esa es una progresión. Ya. Pero aquí vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver dato. Dice, la utilidad del quinto y décimo día, la utilidad del quinto día y del décimo día suman 2.400. ¿Cuánto será la utilidad total en soles de los 14 primeros días? Entonces, hay que sumar todo eso, ¿no? Hay que hallar la suma de estos 14 días. Hay que hallar la suma de estos 14 términos. Hay que sumar este, más este, más este, más este, más este, más este, más este. Los 14 hay que sumar. Profe, pero ¿cómo voy a sumarlos si no sé quiénes son? Para eso vamos a ver una propiedad importantísima, ¿ya? Miren, ¿no? Propiedad importantísima para la progresión aritmética. Mira, ¿qué pasa si yo tengo aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12? ¿Mm? ¿Ah? 2, 4, 6. ¿Esta es una progresión aritmética o no? Claro, está yendo de 2 en 2. Ya, mira bien. ¿Qué pasa si yo sumo él con él? ¿Qué pasa si yo sumo el primero con el último? Me da 14. ¿Qué pasa si yo sumo el segundo con el penúltimo? Me da 14. Y si yo sumo el tercero con el antepenúltimo, me da 14. Ah, entonces la suma de los términos extremos, del penúltimo con el segundo y así sucesivamente da 14, da la misma suma, ¿no? Ya, a eso se llama la suma de términos equidistantes. Mira, acá hay un punto central, ¿no? ¿Ve? Con respecto a este punto central, estos son términos equidistantes, están a la misma distancia del centro. ¿Ve? El 6 y el 8 están a la misma distancia del centro, el 4 y el 10 a la misma distancia, son términos equidistantes, ¿ya? Entonces, la suma de términos equidistantes siempre da lo mismo, ¿ya? Profe, a ver, hago otro, a ver, vamos a poner acá, a ver, 3, 6, 9, 12, 15, a ver, sume, profesor, a ver, 3 más 15, 18, 6 más 12, 18. Profe, ¿y el del medio quedó solito? Ah, este se llama el término central. Profe, y el término central es la mitad de la suma. El término central siempre es la mitad de la suma, siempre. Aguanta, acá son equidistantes con respecto al centro, porque es el centro, ¿ves? 6 con 12 suman lo mismo. 3 con 15 suman lo mismo. Profe, y el del medio, es la mitad de la suma. Entonces, esa es una propiedad muy importante que estamos viendo, ¿ves? Es una propiedad importantísima que estamos observando en la progresión aritmética. Entonces, la aplicamos aquí, pues, ¿ves? ¿Ves? Si yo sumo él con él, me va a dar una cierta suma. Si yo sumo el segundo con el decimotercero, también. El tercero con el decimosegundo, también. El cuarto con el decimoprimero, también. Y el quinto con el décimo, también, ¿ves? O sea, todos ellos dan la misma suma. Profe, pero este dato, ¿ves? Me están diciendo que el término 5 sumado con el término 10 da 2.400, ¿ves? O sea, esta suma da 2.400.
De toditas dan 2400, 2400, 2400, 2400. Todas las sumas son. ¿Ah? Entonces es una propiedad importantísima. ¿Ves? Cuando tú sumas el primero con el último, es lo mismo que el penúltimo con el segundo con el penúltimo. Y así sucesivamente. Los términos equidistantes con respecto a un centro. ¿Ah? Listo. La suma es constante. Pero por dato, ¿ves? Hemos descubierto que el primero sumado con el último tiene que ser igual a lo que suma el quinto con el décimo. ¿Ves? Entonces el quinto con el décimo suma 2400. Entonces el primero con el último también suma 2400. ¿Ves? Por propiedad. Entonces aquí está la fórmula, ¿ves? De la progresión aritmética. La suma de términos es el primero más el último entre 2 por el número de términos. Entonces la suma de los 14 que yo quiero, aquí va a ser igual al primer término más el término 14 entre 2 por 14. Pero esta suma ya la sabemos. ¿Cuánto es? 2400. ¿Ves? Esta suma ya la sabemos, ¿no? Es 2400. Entonces 2400 entre 2 por 14. Respuesta 16.800. ¿Te das cuenta? Entonces no era necesidad de saber quién es ASU1, quién es ASU2, quién es ASU3, quién es ASU4, porque hemos visto esta propiedad, ¿no? ¿Ya? La suma de términos equidistantes con respecto a un centro, ¿eh? Estos son equidistantes, pues el primero con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo, el cuarto con él, y el quinto va con el décimo, ¿ves? Y ese era el dato, pues. Ese era el dato. Otra técnica es así, mira. Si tú sumas 1 más 14, ¿cuánto te da? 15, ¿no? ¿No? 1 más 14 da 15. Entonces, 2 más quién da 15, más 13. ¿Ves? 5. ¿Con quién da 15? Con 10. ¿Ves? Ese es otro truquito. ¿Ya? Que la suma de sus posiciones, posición 1 más posición 14, da 15. Entonces acá también tiene que cumplirse, pues. Posición 5 más posición 10 también da 15, ¿ves? Ese es otro truquito, ¿no? Listo. Facilito, ¿no? Entonces, el primer problema, facilito para empezar la clase de hoy. Seguimos. Copy, captura pantalla. Vamos al ejercicio 2. En una feria escolar se observa que las ventas diarias de unidades de cuadernos en el stand A fueron de la siguiente manera. Stand A, 18, 30, esto es lo que se vendió cada día. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día. Y en el stand B se vendieron así, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día. ¿Ya? Listo. Entonces acá estamos viendo que está yendo de 12 en 12, mira. Está yendo de 12 en 12. Ah, entonces estamos ante una progresión aritmética de razón. 12. Aquí en el otro lado está multiplicando por 2, por 2, por 2, por 2. Ah, entonces estamos ante una progresión geométrica de razón 2. Esta es la fórmula para la progresión aritmética. El término enésimo es el primer término más n menos 1 por la razón. La aplicamos aquí, ¿ves? Dice que la feria duró 10 días. Ah, si la feria duró 10 días, entonces hay que buscar el término 10, pues, ¿no? Entonces el término 10 aquí va a ser igual al primer término, ¿ves? ¿Quién es el primer término? 18. Este es el primer término más n menos 1. Entonces 10 menos 1, 9, pues, ¿no? N menos 1, dice usted. 10 menos 1, 9. Por la razón que es 12. ¿Ves? Entonces es un problema sencillo que lo puedes hacer manualmente también, ¿no? Manualmente puedes seguir avanzando, avanza, ¿no? Pero
te sirve para que se te vaya grabando estas fórmulas en la cabeza. Estas fórmulas no se aprenden de paporreta, ¿no? Estas fórmulas tienes que aprenderlas practicando, pues, practicando, moviendo la mano, mueve la mano, mueve la mano. Si no mueves la mano, no vas a aprender, ¿ya? Entonces, aplicando esta formulita acá, encontramos el término 10, ¿ve? Entonces, el 10.º día, ¿cuánto se vendió? Sumamos y sale 126, ¿ya? Y ahora, ¿cuántos cuadernos se vendieron en total? Entonces hay que sumar, ¿no? Hay que sumar él, más él, más él, más él, más él. Hay que sumar todo esto. Entonces no voy a estar sumando uno por uno, ¿no? Entonces para eso tengo mi fórmula de la suma, ¿ves? Acá está la fórmula de la suma. La suma de términos es el primero más el último entre 2 por el número de términos. Entonces, el primero ya lo tengo, pues. Entonces, el primero más el último, que lo he encontrado, sobre 2 por el número de términos, que es 10. Ya está, eso es todo. Entonces, como verás, miren, a propósito, lo estoy resolviendo aplicando las fórmulas básicas de progresión aritmética para que se te vaya grabando en el cerebro, ¿ya? ¿Ves? Aquí apliqué esto y apliqué esto, ¿ya? Para que se te vaya grabando en la cabeza, ¿ya? Porque también se puede hacer manualmente, ¿ya? Puedes hacerlo manualmente. Mira, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, puedes llegar sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, está cerca el 10.º día, ¿no? Está cerca el 10.º día. Pero en el examen no te van a decir al 10.º día, pues, te van a decir al día 100, te van a decir, ¿no? Entonces no vas a avanzar uno por uno hasta el día 100. Y después sumar todos estos. No, pues, para eso está la fórmula, ¿ves? Si no, como que estamos en clase, han puesto un problema chiquito para que puedas trabajar tranquilamente. Ahora estamos ante una progresión geométrica. ¿Y cuáles son sus fórmulas acá? ¿Sabes? Para hallar la suma, necesito el primer término nada más y la razón. Para hallar la suma, necesito el primer término y la razón. Entonces, ¿ya tengo el primer término? Claro. ¿Ya tengo la razón? Claro, ahí está todo. Entonces le aplico la fórmula. ¿Eh? La suma de los 10 primeros términos, ¿a qué va a ser igual? Al primero, que es 4, multiplicado por la razón, que es 2, a la 10 menos 1. Esta es la razón, 2. ¿Ya? El primer término por la razón a la 10, al número de término, menos 1 sobre la razón. ¿Ya? 2 a la 10 es 1024, ¿no? Es un número muy conocido en aritmética. ¿Ya? 2 a la 10 es 1024. Entonces, 1024 menos 1, 1023. Entre 1, 1023. 1023 por 4 me da 4092. ¿Qué me están preguntando? ¿Cuántos cuadernos se vendieron en total? O sea, me están preguntando la suma de esos dos. Sumamos los dos. Esto es lo que se vendió en total. ¿Vieron? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Están calladitos todos. ¿Todo bien? Ya. Copien, captura de pantalla. Ya, entonces aquí, acá, miren, estas dos formulitas son de progresión aritmética y esta es la formulita de progresión geométrica. ¿Ya? Lo estoy poniendo por ahora, pero esto tiene que estar en tu cabeza. Estas formulitas tienen que estar en tu cabeza tienen que estar. Vamos al tercero. Ivonne diariamente se dirige al bosque a recoger semillas. Las cantidades que recoge por día son, ¿ves? O sea, cada día recoge el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, así sucesivamente. Hasta que el último día recogió 424. ¿Cuántas semillas recogió en total? Entonces, ¿qué estamos apreciando? Que acá está yendo más 4, más 6, más 8, más 2, más 2. ¿Acá está la constante? No. ¿Dónde desapareció la constante? En la segunda fila apareció la constante. Ah, entonces estamos ante una sucesión cuadrática o una sucesión de segundo orden. Estamos en una sucesión cuadrática de segundo orden. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que se haya la anterior, ¿no? Entonces, si acá es 2, acá es 2, acá va a venir 2.
Y 2 más 2 me da 4. Y 4 más 2 me da 6. ¿Ves? Hallamos los anteriores. Y luego, a esto se iguala a un 2A. Esto se iguala a un A más B. Y esto se iguala a un C. Y aquí sacamos A, 1, ¿no? A vale 1. Si A vale 1, B también vale 1. Y C vale 4. ¿Ves? ¿Y esto dónde lo mandamos? A una cuadrática, ¿no? ¿Ves? Esto lo mandamos a una cuadrática. ¿Ves? O sea, 1 n cuadrado, ¿ves? 1n más 4. Ya está. Ahí está. Esto se llama ley de formación de una cuadrática. Esta es la ley de formación de la cuadrática. Pero dice que el último término es 424. Entonces, recuerda que este es el primer término, el segundo término, el tercer término, cuarto término, este es el enésimo término, pues. Entonces, el enésimo término, que no sé quién es el término 424. Entonces, te baja acá. ¿Ves? Resuelvo la ecuación y hay el valor de n, ¿no? Bueno, n cuadrado más n es igual a 420. N por n más 1 es igual a 20 por 21. Por lo tanto, n vale 20. Aritméticamente, ¿ah? Aritméticamente. N vale 20. Si quieres, haces con aspas, si quieres, ¿no? A ver, ¿cuántas semillas recogió en total? Dice, entonces hay que sumar todo. ¿Ves? Hay que sumar. Dice, ¿cuántas semillas recogió en total? Entonces hay que sumar. Él más él más él más él. O sea, hay que sumar el término 1 más el término 2 más el término 3 más el término 4 más el término 20, ¿no? Este es el término 20. Entonces hay que hallar la sumatoria de los 20 términos. Hay que sumar los 20 términos. Y lo llevo a sumatoria, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces, la sumatoria sería así, ¿no? Hallar la sumatoria ¿de quién? De n cuadrado más n más 4, que es la sucesión, ¿no? Desde que n vale 1 hasta que vale 20, ¿no? Esa se llama la suma de los 20 términos, ¿ves? Es la suma de los 20 términos. Cada término tiene esta forma, ¿no? ¿Y qué hemos dicho? Que se puede separar, ¿ves? Se puede separar, ¿ves? La suma de los n cuadrados, la suma de los n y la suma de una constante, que es 4, ¿ves? N cuadrado más n más 4, ¿ves? Aquí ya lo separó, ¿ves? Este paso ya no lo ha hecho el profesor, ¿eh? Lo ha obviado, lo ha puesto de frente, ¿ves? Listo. Entonces ahora ya sabemos la suma de cuadrados. Pues, ¿cómo es la suma de cuadrados? ¿Cómo es la suma de cuadrados? ¿Cómo es la suma de cuadrados? ¿No? La fórmula es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Ves? Mira, n, que 20, ¿no? El último, 20. 20 por 21 por 41 sobre 6. Y este de aquí es n por n más 1 sobre 2, ¿no? O sea, 20 por 21 sobre 2. Y esto de acá simplemente se multiplica 20 por 4. ¿Ves? Listo. Esperamos, simplificamos acá mitad, mitad, tercia, tercia, y te sale 3160. Ahora, profesor, esto está muy largo, no me gusta. Me equivoco con la sumatoria. Entonces te voy a enseñar otra forma. Pero para saber esta otra forma, tienes que saber el número combinatorio de Newton. Mira, ¿ves? Esta es la otra forma. Aplicando la fórmula general, mira, ¿qué dice? Para hallar la suma de los 20 primeros términos, para hallar la suma de estos 20 primeros términos, ¿qué se hace? Se trabaja con los primeros elementos, hemos dicho, ¿ves? ¿Ves? Entonces este 6 está acá, este 4 está acá, y este 2 está acá. ¿Ves? Son los coeficientes. ¿De quién? De los números combinatorios, te dije. ¿Ves?
cuando es la suma se arranca en 20, entonces sería combinatorio de 20 en 1, 20 en 2, 20 en 3. ¿Ves qué fácil? ¿Ah? Esta fórmula es bien fácil, pero tienes que saber el número combinatorio de Newton. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, y estos son los coeficientes, te dije, 6, 4 y 2 vienen acá, ¿ves? 6, 4 y 2. Ya, ya está, mira, resuelto el problema. Ya me ahorro estar haciendo todo esto de acá. Entonces hay dos maneras, ¿ya? ¿Cuánto es combinatorio de 20 en 1? 20 nomás, pues. Combinatorio de 20 en 1 es 20. Combinatorio de 20 en 2, ya te dije, ¿no? Mira, combinatorio de 20 en 2, ya, como acá está 2, entonces abajo tiene que ir 1 por 2. Y acá arranca en 20 y baja 1. ¿Ves? De mitad acá son 10, sale 190. ¿Ves? Profe, combinatorio de 20 en 3, 1 por 2 por 3. Acá baja 20, 19, 18. ¿Ves? Mitad, 10. Tercia, 6. 19 por 6, ¿cuánto es? 114. Le aumento un 0. ¿Ves? ¿Ve? Tienes que saber el número combinatorio, po, y sale exactamente lo mismo. ¿Ya? Sale exactamente lo mismo. Entonces, miren, lo he hecho de dos maneras para que sepas que hay dos maneras de hacer Fourier. Aplicando la sumatoria, si te gusta, o aplicando la fórmula general. ¿Ves? Estoy aplicando la fórmula general de una sucesión de cualquier orden, hemos dicho, ¿no? ¿Ya? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Miren, muchachos, jóvenes, señoritas, hijos míos, ¿m? ¿Qué les pareció? Bonito, ¿no? Bonito ejercicio. ¿Ya? Ya depende de ustedes cómo quieren hacerlo, pues, ¿ya? Si yo estuviera en el examen, yo hago esto, ¿no? Mira, si yo estuviera en el examen, yo hago esto nada más, ¿no? Pero sí tenías que hallar este 20, ¿ah? Sí tenías que hallar este 20, obligado tenías que hallar este 20, para que sepas cuánto vas a sumar, ¿no? Si no, ¿de dónde sale este 20? Este 20 sí tienes que hallarlo. Y de acá ya pasas para acá, ¿no? Esto está bonito, todo, pero es un poquito largo, ¿no? Pero eso ya depende de cada alumno, de cada alumno. Hay alumnos que les gusta hacer así, hay alumnos que les gusta hacer así. Depende del manejo de cada uno de ustedes, ¿no? Pero saber el número combinatorio, ¿eh? Hay muchos alumnos que le tienen miedo al número combinatorio. Copien, captura de pantalla. Vamos al ejercicio 4. Dice, el costo en soles de una tableta gráfica coincide con la suma de los 10 primeros términos comunes. Ah, hay que hallar los términos comunes, ¿no? Por ejemplo, acá yo veo 7 y acá yo veo 7, ¿ves? Ya encontré el primer término común, ¿no? Pero hay que sumar los 10 primeros términos comunes. Ya encontré uno, ¿no? Que es 7. ¿Y dónde están los otros? Hay que buscarlos. Entonces me están dando dos sucesiones, ¿ya? Sucesión 1, que es progresión aritmética. Hay la ley de formación. Acá lo estoy haciendo rápido, ¿ya? Ya sabemos cómo hallar la ley de formación, ¿no? El término enésimo es igual al primer término más n menos 1 por la razón, ¿no? Entonces el término enésimo es el primer término, 7, más n menos 1 por la razón, que es 3. Entonces el término enésimo será 3n, 7 menos 3, 4. ¿Ves? ¿Eh? Incluso lo puedes hacer mentalmente. Eso es la práctica, eso te lo da la práctica. ¿Ya? Entonces, mira, de la primera sucesión ya tengo su ley de formación. De la segunda sucesión, también, mira, bonito. Profe, el término enésimo que es igual al primer término, más n menos 1 por la razón, 4. Entonces el término enésimo será acá.
Como es otra sucesión, le voy a poner M. Acá sería M. Entonces acá sería 4M, 3 menos 4 menos 1. ¿Ya? ¿Qué hemos aplicado? La fórmula de la progresión aritmética. Entonces, ya tenemos la primera y la segunda ley. Para la sucesión 1 y para la sucesión 2. Pero yo quiero los términos comunes. ¿Qué significa términos comunes? Que sean iguales, ¿no? Común significa igual, ¿no? Este es 7 y este es 7, ¿ves? O sea, el término 1 va a coincidir con el término 2. ¿Te das cuenta? El término 1 de él va a coincidir con el término 2 de él, ¿no? Entonces, ¿quién es el término 1? 3 por 1 más 4, es decir, 7. ¿Eh? Va a coincidir con el término 2 de él. ¿Y quién es el término 2? 4 por 2 menos 1, ¿ves? Ahí está, bien. ¿Está clarito o no está clarito? El término 1 de la primera sucesión coincide con el término 2. ¿Ves? Listo, pero ese es para el primero, pero ¿dónde están los demás? Ya, pues ya hemos dicho que coinciden. Entonces, ¿qué significa que coinciden? Que tienen que ser iguales. Entonces, los términos comunes es cuando iguale, ¿no? Él con él. Lo igualo, entonces 3n más 4, y esto va a ser los términos comunes, ¿ya? Común 1, común 2, común 3, así, ¿no? Los términos comunes. Entonces, hay que igualar estos dos. Entonces, igualamos 3n más 4 igual a un 4n más 1. Entonces, aquí es una ecuación difántica, con una ecuación con dos incógnitas. Entonces, lo llevo a divisibilidad, ¿ya? Entonces, esta es divisibilidad por 3, digamos. Este es un múltiplo de 3, ¿no? Este es 4 más 1, 5. Y este es un múltiplo de 3 más 1 por m. ¿Ves? Entonces quedaría un múltiplo de 3 más 5, múltiplo de 3 con él, múltiplo de 3 más m. Pero este múltiplo de 3 con este múltiplo de 3 sigue siendo un múltiplo de 3. Entonces queda m nada más. Entonces m es un múltiplo de 3 más 5. ¿Ya? M es un múltiplo de 3 más 5. ¿Ves? M, ¿ya? Es un múltiplo de 3 más 5. ¿Ya? Pero 5 es lo mismo que decir 3 más 2. Y un múltiplo de 3 más un múltiplo de 3 sigue siendo un múltiplo de 3. Entonces m es un múltiplo de 3 más 2. Pero un múltiplo de 3 más 2 es lo mismo que un múltiplo de 3 menos 1, ya hemos visto, ¿no? 2 más 1 da 3. ¿Viste? Miren todo lo que se hace aquí. ¿Mm? ¿Mm? ¿Vieron? Eso es aritmética, muchachos. No tantear, ¿ah? No tantear. Acá no se tantea. Acá no se tantea. También lo puedes hacer así. Mira, este es un múltiplo de 3 más 4, que es un múltiplo de 3 más 1. 4, que es un múltiplo de 3 más 1, por m menos 1. Entonces, un múltiplo de 3 con múltiplo de 3 con múltiplo de 3 sigue siendo un múltiplo de 3. Y este más 1 con este más 1, porque este pasa para el otro lado, se hace más 2, ¿ves? Entonces, m es un múltiplo de 3 más 2, que es lo mismo que decir que es un múltiplo de 3 menos 1. Eso es aritmética, muchachos. Pero haciendo todos esos cálculos, llegamos a que m es un múltiplo de 3. ¿Y cómo se escribe un múltiplo de 3? 3 por algo, ¿no? Un múltiplo de 3 es 3 por algo. Pues 3 por algo, 3 por un número entero menos 1. 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4. Este es m. Entonces, la sucesión de términos comunes, ¿cómo será? Pues esta es la sucesión de términos comunes, ¿no? CK. Pero CK es B su M. Entonces, acá lo reemplazamos. C sub K va a ser B sub M. ¿Ya? C sub K va a ser B sub M. Y B sub M es 4M menos 1. Pero ya sabemos que M es 3K menos 1. ¿Ves? M es 3K menos 1. Multiplicamos y sale que la sucesión de términos comunes sería 12K menos 4 menos 1 menos 5. ¿Vieron? Ya encontré, este era lo importante, ¿no? ¿Cómo hallar
La sucesión de términos comunes. Esta es la ley de formación de la sucesión de términos comunes. Ah, bueno, entonces, C sub 1 va a ser 12 por 1 menos 5. Es decir, el primer término común será 7. Ahí está, pues. ¿Ves? El primer término común es 7. Está clarísimo, no está clarísimo. El primer término común es 7. ¿Y está? ¿Y quién es el segundo término común? Sería 12 por 2 menos 5, ¿no? 24 menos 5, ¿cuánto es? 19. ¿Ves? Y así sucesivamente. Tengo que encontrar, ¿qué? Los 10 términos comunes, ¿no? Tengo que encontrar los 10 términos comunes. ¿Ves? Entonces, el primer término es 7, ¿no? ¿Y el último término quién es? ¿El último término quién es? El término 10, ¿no? ¿No dice que son 10? El primer término es 7 y el último término será 10. 12 por 10 menos 5. Profe, ¿y por qué yo solamente uso el primero y el último? Porque esta es una sucesión de primer orden, o sea, esta es una progresión aritmética. Y en una progresión aritmética la suma es el primero más el último entre 2 por el número de términos, pues. ¿Ves? Esta es una progresión aritmética. Cuando es una progresión aritmética me dicen allá la suma, aplico la fórmula, pues. ¿Eh? Entonces necesito el primero y el último nada más, pues. ¿Ves? Para hallar la suma necesito el primero y el último, ¿no? El primer término común más el último término común entre 2 por 10. Punto. Qué bonito ejercicio, ¿eh? Qué bonito ejercicio. 7 más 115 son 122 entre 2 por 10. ¿Ya? Entonces, muchos muchachos se atracan acá, ¿no? Dice, profe, quiero los términos comunes y lo iguala. Y acá se atraca. Dice, profe, ¿y ahora qué hago acá, no? ¿Qué hago acá? Ahí está, pues. Divisibilidad. ¿Qué significa múltiplo de 3? Que es 3 por algo. ¿Ves? Y lo reemplazo nada más, porque son los términos comunes. Ahí están los términos comunes, ¿ves? ¿Mm? Bonito ejercicio, ¿eh? Muy bonito ejercicio. Muy bonito ejercicio. Copien, captura de pantalla. Vamos al ejercicio 5. Zenón, pero no es de la granja de Zenón, ¿no? Es otro Zenón. Inició un emprendimiento, ¿no? Un negocio, y observa que las utilidades semanales van formando una progresión geométrica creciente. Entonces, esta es la fórmula de la progresión geométrica. Si en la cuarta y séptima semana, en la cuarta y en la séptima semana, sus utilidades fueron de 216 y 729. ¿Cuánto será la utilidad total en las 8 primeras semanas? Entonces, acá está la fórmula. Bueno, ¿cómo se llama el término 4? Es el primer término multiplicado por la razón a la 4 menos 1, 3. Pues. ¿Cómo se halla el séptimo término? Es el primer término por la razón a la 7 menos 1, 6. ¿Ves? Entonces le estoy aplicando esta fórmula de la progresión geométrica. ¿Ves? ¿Cómo se halla el término en ese? Y como verás, tengo dos ecuaciones. ¿De qué me conviene? Dividirlo, ¿no? Me conviene dividirlo. ¿Para qué? Para que se vaya. Pues, A1 con A1 se me vaya. Y Q con Q también se simplifica. Entonces, dividiendo hacia allá. Entonces, A1 con A1 se va. Q sexta entre Q cubo. ¿Sí o no? Sería 729 entre 216. Me sale Q al cubo igual a 27 octavos. Sacamos raíz cúbica, 3 medios. ¿Ves? Ya encontré el valor de Q. Y si tenemos el valor de Q, ya tenemos el valor de A sub 1. ¿No? Reemplazando en cualquiera de ellos, aquí mejor, ¿no? Entonces, si ya tengo Q,
hallamos a sub 1, ¿no? De aquí. Reemplazando ahí, me sale que a sub 1 es 64. ¿Listo? ¿Ve? Entonces, usando la fórmula de progresión geométrica, ya tengo el valor de Q y el valor del primer término. ¿Qué me piden? La suma de las 8 primeras semanas. Hallar la suma de las 8 primeras semanas. Entonces, uso la siguiente fórmula, ¿no? Entonces, la suma de las 8 primeras semanas, ¿no? La suma de las 8 primeras semanas aquí va a ser igual al primer término multiplicado por la razón a la 8 menos 1 sobre esa fórmula se aplica ahí. ¿Quién es el primer término? 64. ¿Quién es la razón? 3 medios a la octava menos 1 sobre 3 medios. Ya está. ¿Te das cuenta? Entonces, esta formulita la aplicamos aquí y aquí. Y esta de aquí, aquí. Ya está. Multiplicamos sin equivocarnos. ¿Ya? 3 a la 8 menos 2 a la 8, simplificamos y llegamos a esto. ¿Ya? Acá no tienes que equivocarte en P. ¿Ya? Este es elemental. Ya no lo hacemos. ¿Ya? Acá está indicado nada más. ¿Ya? O sea, esto es lo que me interesa a mí, que llegues aquí. Ya de aquí para aquí, ya acá no tienes que equivocarte en sumar, restar, multiplicar. Mueve la mano, no uses calculadora. Ya, ojo, no uses calculadora. Acá puedes hacer diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, 3 a la cuarta menos 3 a la cuarta al cuadrado menos 2 a la cuarta al cuadrado, ¿no? Puedes usar diferencia de cuadrados aquí. O si quieres usar 3 a la octava menos 2 a la octava. Ya, eso depende de ti, pues. Ya es tu habilidad operacional. Copien, captura de pantalla. Vamos al ejercicio 6, que dice, un carpintero debe cortar un listón de madera, acá está el listón de madera, que tiene 7,85 metros de largo, ¿ya? O sea, tiene 785 centímetros, ¿no? De largo. En trozos, cuya medida son 5 centímetros, mira, corta acá un trozo, 5. Corta un siguiente trozo, 10. Un siguiente trozo, 16. Un siguiente trozo, 22, y así sucesivamente. ¿Cuántos trozos mide el trozo de mayor longitud? Entonces, el trozo de mayor longitud será el último, bueno, porque está creciendo, ¿no? Está creciendo. Entonces, este es el mayor, ¿no? Pero para hallar ese mayor, ¿qué tengo que hacer? Encontrar, mira, la suma, ¿ya? Esta línea de acá, roja, me va a dar la suma del primer término, 5 nomás, ¿no? Y la suma de los dos primeros términos sería 10 más 5, 15 sería, ¿no? Y acá la suma de los tres primeros términos sería 15 más 16, 31, ¿no? ¿Ves? ¿Y para qué hace eso, profesor? Porque yo necesito el total, pues, yo necesito el total, y el total es la suma. Este total es la suma. 5 más 10 más 16 más 22 me da la suma. Entonces, con las sumas, tenemos suma 1, suma 2, suma 3, suma 4, suma enésima. Y esta es la suma, la última suma de la penúltima suma. Ya, mira bien, ¿ah? Entonces, la suma 1, tengo 5, ¿no? La suma total es 785, es la longitud total. ¿Qué me piden? Este valor de X. Ya, pero este valor de X va a ser la diferencia entre él y él, pues. ¿Sí o no? Mira. ah, ¿Cuántos centímetros hay acá? ¿No? ¿Cuántos centímetros hay acá? 26, ¿no? Acá hay 26 centímetros. Ya. Pero no es la diferencia entre ese 3. A ver, ¿quién es ese 3? Ese 3 es 5 más 10, 15, 31. ¿Ves? ¿Y quién es ese 1? Ese 1 es 5 nada más. ¿Ves? 31 menos 5 me da 26. Entonces, para hallar X es esta suma menos esta suma. La última menos la penúltima. ¿Ves? Ahí hallo X.
Ya, entonces vamos allá, pues. Entonces los trozos forman la siguiente sucesión. Mira, entonces, este S1 es 5, ¿no? La primera suma será 5 nada más, pues. ¿Ves? La primera suma es 5 nada más. La siguiente suma sería 5 más 10, 15. La tercera suma, ¿qué será? 15 más 16, 31. La cuarta suma, ¿quién será? ¿Eh? 15 más 16 más 22, 53. ¿Ves? Entonces, como verás, esas sumas forman una sucesión. Está viendo más 10, más 16, más 22, más 6, más 6. Forman una sucesión cuadrática, ¿no? Porque la constante apareció en la segunda fila. Entonces, estas sumas, porque yo quiero la suma, porque la suma total es 785. Esas sumas me están dando una sucesión. Las sumas, ¿ah? No estos términos, la suma de trozos me está dando la sucesión. Hagamos el anterior. Sale A, me dice, no, la ley de formación será 3n cuadrado más un n más 1. Ya, ya, pero esta es la suma total, pues entonces esta es la suma total, ¿no? Primera suma, segunda suma, tercera suma, cuarta suma, esta es la suma total, ¿ves? Entonces esta suma total tiene que ser 785, ¿eh? ¿Te das cuenta? La última suma es la suma total, pues. Entonces la suma total es 785. Resolvemos y hallamos el valor de n, sale 16. ¿Ves? Entonces este de acá va a ser S16 y este va a ser S15, pues, ¿ves? Entonces, ¿quién es X? X va a ser la suma de los 16 menos la suma de los 15, ¿no? No, la suma de los 16 ya lo tengo, y la suma de los 15, ¿qué será? La suma de los 15 es 3 por 15 al cuadrado más 15 más 1, y eso sale 690. ¿Ya? La suma de los 15 primeros es 3 por 15 al cuadrado más 15 más 1. ¿Ya está? Restamos y hallamos el valor de X. Bonito problema, ¿eh? Muy bonito problema. La sucesión se forma con la suma, ¿no? Porque 5, 10, 16, 22 no me da sucesión. La sucesión me da con la suma. Y precisamente yo quiero la suma, ¿ves? Y la suma total es la suma de todos ellos. O sea, esta es la suma total. Muy bonito ejercicio, ¿eh? Vuelvan a hacer ustedes solitos, ¿ya? Cuando es un problema así nuevo, bonito, vuélvanlo a hacer ustedes solitos. Resuelvan ustedes solitos. Muevan la mano, hagan por ejemplo, acá hagan la aspa simple, resuelvan, utilicen su aspa, todas esas cositas, ustedes solitos. Si no, mirando nomás no se aprende, ¿ah? Muevan la mano, muevan el lapicero. Vamos al 7, ¿eh? Aquí ya me dan la suma, mira, ¿eh? Las propinas que recibe Daniel equivalen a los primeros términos de la sucesión. Si la suma de los términos tiene como leve, igual que el problema anterior, ya te están dando la suma. ¿Cuánto recibió en el 24º día? Entonces me están poniendo una vez. Te están dando esto de datos, la suma. ¿De quién es la suma 1? La suma 1. 1, 1 acá, entonces sería 10 por 1, 10, ¿ves? ¿Quién es la suma 2? 2 por 6 más 7, 6 más 7, 13, 26, ¿ves? ¿Quién es la suma 3? ¿No? 3, acá 3, 3 por 3, 9, 9 más 7, 16 por 3, 48, ¿ves? Entonces, miren, hay las tres primeras sumas, ¿ya? ¿Ya? Entonces digo, ese sub 1, ¿qué significa? Ese sub 1 significa la suma del primero, ¿no? Pues está solito, ¿no? Si acá tengo el primer término, entonces el primer término es 10, pues. Si el primer término es 10, entonces si el primer término es 10, entonces la suma es 10, ¿no? ¿Ves? Si la suma del primer término es 10, el primer término es 10, ¿no? Ya. Y la suma de los dos primeros términos es 26, ¿no? ¿Ves? O sea, el primer término más el segundo término, el primer término más el segundo término me da 26. Pero si el primer término ya lo tengo,
Entonces el segundo término será 16. Claro, la suma da 26. ¿Ya? Y ahora, ¿quién es la suma de los tres primeros? Ah, la suma de los tres primeros es 48. ¿Ves? Entonces, ¿cuánto tiene que ir acá? 48 menos 26, ¿no? 2, ¿no? 22, ¿no? 22. Acá tiene que venir 22. ¿Ves? ¿Te das cuenta, no? Me están dando la suma, ¿no? Pero si es el primero, ¿con quién lo voy a sumar? Con nadie, puede ser el mismo nomás, ¿ves? La suma del primero es el mismo, ¿no? La suma de los dos primeros, ¿ves? Entonces, él más él tiene que dar 26, entonces tiene que ser 16. La suma de los tres primeros da 48, ¿ves? Listo. Entonces, con esos datos de la suma, hallamos todo. Entonces ya tengo los tres primeros términos, ¿no? ¿Y de cuánto están yendo? Están yendo de 6 en 6, ¿no? Está yendo de 6 en 6. Entonces estamos ante una progresión aritmética de razón 6. ¿A cuántos soles recibió el 24º día? Es decir, el día 24. Entonces, el día 24, ¿cuánto recibió? El día 24 recibió, ¿no? 6 cm. Por final sale esto de aquí, pues, ¿no? El término enésimo es igual al primer término más n menos 1 por la razón, ¿no? El término enésimo es el primer término, que es 10, más n menos 1 por la razón, que es 6, ¿no? Entonces el término enésimo será 6n, 10 menos 6, 4. ¿Ves? Ya no lo ha puesto el profesor, ¿ves? El que ha hecho esta diapositiva dice esto y esto ya se hace ya mentalmente, ¿no, Matis? ¿Ves? Si ya tienes el primer término y ya tienes la razón, ahí es la ley de formación. ¿Eh? Como me están pidiendo hallar el término 24, entonces ya el término 24 será 6 por 24 menos 4. Ya, esa es la respuesta. Ya, entonces cuando te den así, dices, profe, faltan datos. Dale pues tú, dale el primer dato, dale el segundo dato y dale el tercer dato, ¿ves? Con estos tres primeros datos, puedes resolver cualquier problema. ¿Ya? Con los tres primeros datos resuelves cualquier problema. Captura de pantalla, vamos al ejercicio 8. Dice, con las edades en años de Ana y Beatriz se forma una fracción irreducible, que es equivalente, con las edades se forma una fracción irreducible que es equivalente a esta suma infinita, ¿ves? Es una suma infinita, ¿no? Es una suma infinita. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que 3 para que se convierta en 6 se multiplica por 2. Y 5 para que se convierta en 35 por 7. Es decir, por 7. Es decir, está multiplicando por 2 séptimos, ¿sí o no? De acá también, por 2 por 7. ¿Ves? Entonces, al toque hemos encontrado la razón. Entonces, ¿quién es la razón? 2 séptimos. Esa es la razón. Profesor, ¿y cada vez se está achicando? Claro, cada vez se achica más, se achica más. Entonces, es una suma infinita, claro, es una suma infinita de una progresión geométrica decreciente. ¿A qué es igual? Al primer término entre 1 menos la razón. Facilísimo, ¿no? Creo que es el problema más sencillo de todos. Entonces, Ana tiene 21 años y Beatriz tiene 25. ¿Qué me piden? La suma de las edades, 46. ¿No? Este es el problema más sencillito, ¿no? Este es el problema más facilito porque al toque hemos encontrado la razón, ¿no? Este es Q. El problema está cuando no se encuentra la razón, al toque. Y eso sucede en un problema en los propuestos, en el problema 10, no puedes encontrar esta razón rápidamente. Entonces hay que hacer un artificio ahí. ¿Ya? Por eso les recomiendo que entren a consultas académicas de aritmética. Ahí está solucionado el ejercicio 10 con una suma infinita también.
Está fácil, este problema 8 está fácil. Vamos al 9. La cantidad de simpatizantes que se va afiliando a diario por un candidato son 4, 9, ta, 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 ta. ¿Ya? Vemos la ramificación y esta es una cuadrática, ¿sí o no? La constante apareció en la segunda fila, es una cuadrática. Es una cuadrática, pero no voy a hallar la ley de formación ni nada por el estilo, sino voy a trabajar con los primeros elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque me dice, faltando 8 días para las elecciones, ¿cuántas personas logró afiliar? Entonces, en esos 8 días, ¿cuántas? O sea, me está preguntando hallar la suma de los afiliados en esos 8 días, ¿no? Entonces le aplico la fórmula general, ¿ves? Está la fórmula general. ¿Ya? Entonces, ¿quién es este A sub 1? Este 4, ¿ves? ¿Quién es este B sub 1? Este 5. ¿Y quién es esta constante? El 1. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? 4, 5. Y como me están viendo la suma de los 8 primeros, entonces sería número combinatorio de 8 en 1, 8 en 2, 8 en 3. Está facilísimo. Ya te enseñé cómo es el número combinatorio. 8 en 1 es 8 nada más. 8 en 2, ¿ves? Abajo va 1 por 2 y arriba 8 por 7. Aquí, como el 3 está abajo, entonces 1 por 2 por 3 y este va bajando. 8, 7, 6, ¿ves? Ya está, facilísimo. Simplificas, simplificas y ahí es el valor de... Ah, ¿vieron? Ya no había necesidad de hallar el anterior y hacer... Ya no, pues. Porque ese camino también está bien, pero muy largo. Este camino es muy largo. Entonces, este es más rápido, ¿ves? Trabajar con los primeros elementos que van acá, ¿ves? 4, 5, 1. Y acá los números combinatorios. ¿Ves qué importante es el número combinatorio acá? Lo haces al toque, en 30 segundos resuelves este problema. ¿Mm? En 30 segundos resuelves este problema. Finalmente, problema 10. Ya, este es un problema muy bonito. ¿Por qué? Porque acá hay que acomodar estos numeritos, ¿no? Mira, ¿a qué es igual 1 sobre A más 1 sobre B? ¿A qué es igual? Acá mínimo común, el producto. Y acá B por 1 B y A por 1 A. Profe, esto es esto. Ya, entonces ahora lo ponemos al revés, pues. B más A sobre A por B es 1 sobre A más 1 sobre B. Mira, cuando la suma está arriba y el producto está abajo, es la suma de fracciones. ¿Vieron? Entonces acá tengo la suma, pues, ¿ve? En vez de 11, pongo 8 más 3. En vez de 25, pongo 16 más 9. En vez de 59, pongo 32 más 27, ¿ves? Entonces tengo la suma arriba, ¿ve? Arriba tengo la suma y abajo tengo el producto. Arriba tengo la suma y abajo tengo el producto. Entonces, ¿qué cosa va a salir? Suma de fracciones, ¿eh? Entonces acá es un octavo más un tercio, ¿no? ¿Ves? Acá es un 16 más un noveno y acá es un 32 más un 27. ¿Ves? Profe, ¿por qué lo ha pintado de verde? Porque todos estos se parecen, ¿no? Esto va por un medio, ¿no? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Mientras que los otros negros van por un tercio, ¿no? Por un tercio, por un tercio. ¿Eh? Entonces estamos ante una sucesión infinita. Estamos ante una suma infinita. Que si la suma infinita es el primer término entre uno menos la razón. Profe, ¿qué ha hecho acá? Lo ha separado, claro, mira. Este un tercio, con este un noveno y con este un 27 lo he puesto acá y lo he juntado con el 1. ¿Ya? Y en el otro, un octavo, ¿ves? Un octavo con un 16, que está, ¿ves? Lo he separado en dos sumas infinitas. Acá la razón es un tercio, bueno, acá va por un tercio, por un tercio, por un tercio, ¿ves? Y acá va por un medio, por un medio, por un medio. ¿Listo? Entonces acá la razón es un tercio y acá la razón es un medio. Yo tengo dos sumas infinitas.
Entonces aquí es igual. ¿Eh? El primer término entre 1 menos la razón. Acá, el primer término, un octavo, entre 1 menos la razón. Efectuamos las operaciones sin equivocarnos y me da 7 cuartos. Entonces, esa es la cantidad que ha recogido Ivonne y Kelly. Bueno, entonces, Ivonne recibe 7 y Kelly recibe 4. Ya está. ¿Qué me piden? La suma. 7 más 4, 11. Ya está. Facilísimo, miren. Bien, jóvenes, siendo las 8:02, hemos terminado nuestra clase, espero les haya gustado. Los ejercicios propuestos están también muy bonitos, los ejercicios propuestos están muy bonitos, ¿ya? Resuelven ustedes primero solitos y después comparan entrando a consultas académicas de aritmética, ¿ya? Ahí ya yo he resuelto los 10 ejercicios propuestos. Ahí está la clave para que practiquen en casa, ¿ya? Practiquen ustedes solitos y después comprueban entrando a consultas académicas, ¿ya? Listo. Cindy, chao, nos vemos, gracias, me dice Cindy. No hay de qué, hijita, para eso estamos los profesores, para enseñar, para dar cátedra, para dar. Profesor, muchas gracias. Listo, gracias a ustedes, ahí le voy a agradecer ahí con mi diapositiva. Gracias, muchachos. Chao, nos vemos la próxima semana. Chao con todos.